En cuanto a la oposición al régimen franquista, tendríamos que hablar primero de los exiliados republicanos que huyeron tras el fin de la Guerra Civil Española. Se calcula que entre 400.000 y medio millón de españoles tomaron el camino del exilio al final de la Guerra Civil. Como ya os dije, el final de la Guerra Civil no significó la paz para los vencidos, sino que fue todo lo contrario. Y por temor a esas represalias, pues huyeron de España. Muchos huyeron a pie y cruzaron la frontera hacia Francia, donde fueron recluidos en condiciones infrahumanas, en campos de concentración, campos como el de Argel-sur-Mer en la costa francesa. En las playas puedes improvisar un campo de concentración de todos estos españoles que huían de la guerra. Pero fijaros lo que es la historia. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, algunos exiliados, estos republicanos que fueron tan maltratados por el gobierno francés, se sumaron a la resistencia francesa contra el nazismo. Muchos de estos republicanos detenidos fueron trasladados a los campos de concentración y de exterminio nazi, como el campo de exterminio de Mauthausen, por el cual habían pasado cerca de 10.000 republicanos españoles. Este campo fue liberado por los americanos el 5 de mayo de 1945. Y cuando las tropas estadounidenses entraron en el campo de concentración nazi de Mauthausen, lo primero que se encontraron fueron a los republicanos que habían colgado un cartel que decía: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras. Dentro de estos republicanos exiliados que lucharon en la resistencia contra los nazis, tendríamos que destacar también la 9, que fue el nombre asignado a la 9ª compañía de la 2ª División Blindada de la Francia Libre, la cual tuvo un papel fundamental en la liberación de París. Tal fue así que el 26 de agosto de 1944 las tropas aliadas entraron triunfantes en París y los españoles fueron los primeros que desfilaron hasta la Catedral de Notre Dame y posteriormente escoltaron al general Charles de Gaulle por los Campos Elíseos. Los soldados republicanos de la división Leclerc, de la 9ª, desfilaron llevando en sus estandartes Quiero deciros que el exilio republicano fue muy duro, pero también estos exiliados republicanos que habían luchado en la Guerra Civil Española siguieron luchando en Europa en la Segunda Guerra Mundial por las ideas que tenían de parar el fascismo y el nazismo en Europa. Miles de exiliados podían emigrar a Iberoamérica, donde países como Venezuela, la República Dominicana o México aceptaron recibirlos. De hecho, el gobierno mexicano ofreció la nacionalidad a quienes buscaran asilo huyendo de la Guerra Civil y de la Mundial, y jamás reconoció al régimen de Franco en los 40 años que duró. Dentro de la resistencia contra Franco, pues estarían también los maquis y la clandestinidad. Entre 1939 y 1944, grupos de partidarios de la República, conocidos con el nombre de maquis, resistieron escondidos en las zonas de montaña, al ser más dificultoso su acceso por parte de las tropas franquistas, donde realizaron emboscadas armadas con la esperanza de que la derrota de las potencias del eje causara la caída del franquismo. Esta esperanza la tenían muchos republicanos que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial para derrotar al fascismo. Lo que pasa es que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial sabéis perfectamente que Franco consiguió mantenerse en el poder. En 1944 estos maquis fracasaron intentando ocupar el Valle de Arán, que se encuentra en Lleida. Por otro lado, a partir de 1945, los partidos de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español, la Confederación Nacional del Trabajo o la propia UGT, la Unión General de Trabajadores, se reorganizaron en la clandestinidad, aunque su actividad era muy limitada. Las primeras acciones colectivas contra el régimen franquista durante las décadas 50 serán la huelga general de Vizcaya de 1947, la huelga de tranvías de Barcelona del 51 o la huelga de mineros asturianos de 1958. Todas ellas fueron duramente reprimidas por el régimen franquista. En cuanto a la oposición política al régimen franquista, tenemos que destacar fundamentalmente al Partido Comunista de España, que fue el más activo en la clandestinidad y participó en la creación de comisiones obreras. A partir de 1962 las huelgas se hicieron frecuentes en Asturias, en Madrid, en Cataluña o en el País Vasco, si os das cuenta, en los sectores pues, más industrializados de nuestro país. El Partido Socialista Obrero Español participó junto con monárquicos y democristianos en la reunión de Múnich de 1962, llamada el Contubernio de Múnich por el régimen franquista. En 1962, un centenar de delegados procedentes del interior y del exilio denunciaron en Múnich la naturaleza antidemocrática del régimen. Franco, ante esto, lo que hizo fue suspender el artículo 14 del Foro de los Españoles
referido a la libertad de residencia y adoptó medidas represivas e incluso algunos asistentes a este congreso fueron desterrados. Así que Franco no le gustó nada esta reunión que se produjo en Múnich en 1962. Claro, en esta reunión se exigía el paso a una España democrática. A su vez, el Partido Nacionalista Vasco y nueve organizaciones en Cataluña unieron la demanda de libertades y el restablecimiento de los estatutos de autonomía. También los estudiantes empiezan a tener una actividad muy marcada, participando en protestas contra el régimen, sobre todo en Madrid y en Barcelona. E incluso en la Iglesia Católica empezaron a surgir voces críticas. A finales de los años 60 nos estamos encontrando ya con un periodo en el cual nos va a dar paso a la agonía del franquismo, que era desde 1969 hasta 1975. Ante estas presiones por parte de la sociedad, el gobierno se vuelve inmovilista. La crisis del gobierno tecnócrata se produce a través de un escándalo de corrupción, que es el escándalo Matesa de 1979, un fraude financiero en el que estaban implicados algunos cargos del régimen. Este escándalo provocó la expulsión de los sectores más tecnócratas del gobierno, y el vicepresidente del gobierno, Carrero Blanco, defendió la necesidad de endurecer la política interna del régimen y aumentar la presión, como decir, una vuelta a un franquismo o un régimen más represivo. Esta crisis política se va a recrudecer con la crisis económica de 1973. En 1973 hubo un rápido aumento del precio del petróleo y de las materias primas. Esta crisis del petróleo puso fin al periodo de crecimiento y de bonanza y prosperidad que se inició a principios de la década de los 60 y inauguró una época de profunda recesión económica. ¿Qué supuso en España esta crisis? En España esta crisis supuso una alza continua de los precios subieron mucho, un retroceso del turismo que dejó de venir, una disminución de la inversión extranjera, el regreso de muchos emigrantes, la quiebra de muchas empresas y un aumento del paro. Si os das cuenta, es una crisis muy fuerte la que se produjo en 1973. A partir de 1975, los índices de crecimiento de la economía española se frenaron bruscamente. Todo esto hará que se produzca un aumento de la concentración social. Los antifranquistas se coordinaron en plataformas unitarias para llevar a cabo sus demandas a cambio de impedir la continuidad del régimen franquista a la muerte del dictador. Y tenemos estas tres. Fijaros, en 1971 se creó la Asamblea de Cataluña. En 1974 se crea la Junta Democrática, a iniciativa del Partido Comunista. Y en 1975 el PSOE impuso la Plataforma Democrática. Estos organismos presentaron un programa unitario que ¿qué defendía? Pues la concesión de una amnistía a todos los presos políticos, el reconocimiento de las libertades y, por supuesto, la convocatoria de unas elecciones libres. Las movilizaciones populares en demanda de la democratización del régimen aumentaron significativamente. Y nos encontramos, por tanto, a final de 1973 en lo que será la crisis del franquismo. Franco estaba ya gravemente enfermo y por primera vez nombró presidente del gobierno al almirante Luis Carrero Blanco. Luis Carrero Blanco simbolizaba la continuidad del régimen franquista. El 20 de diciembre, ETA asesina a Carrero Blanco. En enero de 1964 se constituyó un nuevo gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, el cual fue decantándose progresivamente hacia el inmovilismo. Carlos Arias Navarro tampoco quería desarrollar ese proceso de transición hacia una democracia. La inestabilidad política fue acompañada de un aumento de acciones terroristas, llevando a cabo por grupos armados como la ETA, el FRAC y los Grapo. La respuesta del gobierno franquista fue aumentar la presión hasta el punto de instaurar estado de excepción y ejecutar diversas penas de muerte. Con esta situación de fondo y en medio de un grave conflicto en el territorio español del Sáhara, Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Aquí tenemos a Carlos Arias Navarro diciendo: españoles, Franco ha muerto. Os leo el último parte médico de Franco, para que veáis que este hombre, cuando murió con una serie de complicaciones tremendas. Enfermedad de Parkinson, infarto de miocardio, úlcera digestiva con hemorragia masiva, peritonitis, fracaso renal agudo, tromboflebitis, bronconeumonía, shock endotóxico, paro cardíaco irreversible. La colonia española del Sáhara era ambicionada por su riqueza de fosfato, especialmente por Marruecos. En 1973 se había creado el Frente Polisario, una formación nacionalista y socialista del Sáhara que aspiraba a la independencia saharaui. España preparaba la descolonización, o que lo mismo, irse del Sáhara para que el Sáhara se convirtiera en un país soberano.
Pero el rey de Marruecos organizó en 1975 una invasión pacífica del territorio, lo que se llamará la Marcha Verde. Ante esto, en plena crisis política, debido al gravísimo estado de salud de Franco y temeroso del estallido de un conflicto bélico, el gobierno español firmó un acuerdo que establecía la cesión del Sáhara a Marruecos y Mauritania, dejando entre comillas tirados al pueblo saharaui. El ejército español salió del territorio de la noche a la mañana y abandonó a la población saharaui a su suerte, comenzando así la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario. Parte de la población saharaui huyó a Argelia y creó los campamentos refugiados saharauis en el desierto, y la otra parte quedó en los territorios ocupados bajo la opresión marroquí. Y este conflicto sigue latente y está ahí, y aún no se ha solucionado.